Bueno, quería compartirles una palabra en Primera de Juan 1, del 5 a... Vamos a tomar también un poquitito del capítulo siguiente, 2 versículos. El capítulo 2, 1 y 2. Así que lo leemos. El título es Dios es luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Y qué linda que es esta palabra. Por ahí parecía un trabalengua, pero podemos ver que el Señor es luz y que no hay tinieblas en Él. ¿Y cuántas veces hay los dos casos? El que no cree tener pecados, aquel que cree que hace las cosas buenas. Bueno, ahora que estamos viendo la novela de Jesús, todos están viendo ahí en sus casas, vemos cómo los fariseos y los religiosos se creían tan santos, aún con tantos pecados, llenos de pecados, no podían entender que necesitaban de Jesús, que realmente no les servía de nada cumplir semejante ley tan complicada, tan difícil, con todos sus rituales y con todas sus costumbres, y tal vez no amar al hermano, sentir ese odio en sus corazones, enriquecerse a raíz de la palabra de Dios. Entonces podemos ver que hay muchos que no pueden reconocer que son pecadores, que somos pecadores. Y como que hemos llegado a un nivel donde ya no es necesario que Dios nos rescate de ningún lado, porque ya, si bien somos justificados, y somos santos, porque somos apartados para el Señor, y hemos sido santificados a través de su palabra, pero nosotros cada día somos pecadores. Porque dice que el que no se reconozca un pecador, lo está llamando a Jesús mentiroso. Y esto es tremendo. Pero también dice su palabra que el que dice que anda en luz y comparte con las tinieblas, el que dice que está en comunión con el Señor, que el que está unido al Señor, pero todavía vive en las tinieblas, esto no puede ser, dice la palabra de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Pero cuando nosotros estamos unidos a Cristo, cuando nosotros realmente no solamente hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos pasado tal vez por el bautismo y hemos empezado a caminar en el camino del Señor, pero tal vez no ha habido una verdadera conversión en nuestras vidas, o estamos atados a pecados, estamos atados a diferentes situaciones, pero en el andar con el Señor, al estar en comunión con el Señor, esa comunión, esa unidad, ese estar en el Espíritu con Él, nos va a ir liberando de todas esas ataduras. Y si yo hace mucho tiempo que estoy en el camino del Señor, pero todavía practico y estoy en las tinieblas, yo no puedo dar fe, no puedo ser testimonio de que Dios es mi luz, de que yo estoy en comunión con Él. Porque Dios nada tiene que ver con el pecado. La palabra dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Entonces, todos podemos tener errores y equivocarnos, pero hay ataduras que tienen que ser rotas, que tienen que ser modificadas, que tenemos que ser transformados
Necesitamos ser transformados por el Señor. Pero a veces pensamos, muchos creen, que para ser transformado por el Señor o que para llegar al Señor, primeramente hay que cambiar. Primero hay que cambiar y después nos acercamos al Señor. Eso no va a suceder nunca. Eso nunca va a pasar. Nosotros primero nos tenemos que acercar al Señor y tener una intimidad, una relación con Él. Y en esa intimidad con el Señor nos va a ir quitando todas aquellas cosas. Él tuvo que moldear sus discípulos. No, ninguno era perfecto y todos eran pecadores y cometieron errores, pero el Señor fue sacando, fue entresacando, fue limpiando sus vidas cada vez más, cada vez más. Y todos los días de nuestras vidas vamos creciendo en el Señor y vamos siendo transformados. Cada día vamos siendo transformados en el Señor. Miren qué bonito. Y quería contarles una historia que es real, no es que es un hecho verídico. Cuenta que había una vez un comerciante cristiano, ¿no?, que tenía un abogado y que era muy buen hombre este abogado, un hombre muy honesto, muy bueno, de buen corazón. Entonces este cristiano, este comerciante le pregunta: che, ¿y vos por qué no sos cristiano? Entonces con dolor en su corazón este abogado le dice: porque viste que en la Biblia dice que los alcohólicos no entrarán en el reino de Dios. Por eso no soy cristiano. Ya conocés mi debilidad. Este hombre era un alcohólico. Era un buen hombre, pero era alcohólico. Tenía una debilidad. Y como le habían dicho que los alcohólicos no entrarían al reino de los cielos, entonces él, ¿para qué iba a ser cristiano? Si tenía él ya se encontraba pecador. No era suficiente su vida para ser cristiano. Y dice que este comerciante se acercó a él y con amor le leyó algunos textos de la Biblia, le habló del amor de Jesús, y dice que terminaron ese día los dos de rodillas en el suelo orando al Señor. Y antes de que le hiciera hacer una oración de fe o nada, aquel hombre dijo: Jesús, soy un esclavo del alcohol. Podrás recibirme, quiero seguir tus caminos. Libérame de este vicio. Y este hombre, este abogado alcohólico, era el doctor Scofield, el famoso editor de la Biblia de referencias Scofield. Miren a qué punto Dios puede cambiar las vidas. Miren a qué punto Dios puede hacer un milagro. Pero también qué tremendo el que se ha quedado solamente con la condenación del diablo. Porque Satanás es el acusador de nuestros hermanos, es el que nos acusa delante de Dios de día y de noche, dice ahí Apocalipsis 12:10. Él es el acusador de las almas, el acusador de las vidas. Entonces, cuando tú conoces tal vez la palabra de Dios, cuando alguna vez se te ha predicado, o tal vez no, pero te sientes esa acusación: no, yo no puedo llegar al camino del Señor porque hice tal cosa, o porque no, yo no voy a poder dejar este vicio, o no, soy una mujer pecadora, como era en mi caso, y eso nos aparta del Señor. Eso no nos permite llegar al Señor. Pero esta palabra nos dice que tenemos abogado. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren qué hermoso lo que dice esta palabra. Tenemos un abogado, uno que intercede por nosotros. Y es tremendo este abogado, porque no solamente intercede por tu vida, no solamente te defiende delante del Padre, sino que paga en tu lugar, porque eso significa propiciación. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por los de todo el mundo. Y qué tremendo, esa es la propiciación. Es el medio por el cual los pecados son perdonados, y el medio por el cual nuestros pecados fueron perdonados fue por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Fue porque Él
se subió en la cruz del Calvario, no solamente te defiende, no solamente dice, Padre, ten misericordia de esta vida, Señor, no le tengas en cuenta estos pecados, sino que se pone en el medio y le dice al Padre, le muestra ahí las heridas en sus manos, el costado, y le dice, Padre, ¿no ves que ya está pago? ¿No ves que esto ya está pago? Yo lo pagué en la cruz del Calvario. Y si mi hijito o mi hijita de nuevo se equivocó, no importa, porque yo ya pagué por su vida. Si él se arrepiente, si él reconoce su pecado, él es libre de toda condenación. Miren qué hermoso. Yo me preguntaba en esta mañana, qué bueno es tener un buen abogado, ¿no? ¿Vieron cuando pasan esos casos en la televisión, esos casos que son re graves, que vos decís, este no zafa ni ahí, pero por ahí el tipo es de plata y claro, consigue esos abogados que vos decís, bueno, pero si tienes abogado, zafa seguro, porque es tan buen abogado. Y nosotros necesitamos un buen abogado. Cada uno de nosotros. Todos necesitamos un buen abogado. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Yo me pregunto, ¿qué habría sido de Pablo si no hubiera tenido un buen abogado? Pablo fue un perseguidor, un asesino de cristianos. ¿Qué hubiera sido de Pablo? ¿Qué hubiera sido de Mateo el publicano? ¿Qué hubiera sido de él? Que tal vez se quedaban con la ganancia deshonesta de la gente, que cobraba los tributos para el enemigo de su pueblo. ¿Qué hubiera sido de Mateo si no hubiera tenido un buen abogado? Uy, ¿qué hubiera sido de la mujer adúltera? De aquella que fue encontrada en el acto de adulterio. Iba a ser apedreada. ¿Qué hubiera sido de ella si no hubiera tenido un buen abogado? ¿Qué hubiera sido de su vida? ¿Qué hubiera sido de Zaqueo, el jefe de los publicanos? Uy, este hombre tan corrupto. Este hombre con un corazón con tan malas intenciones. Porque a veces creemos que tenés que ser bueno para que Dios te perdone. A veces pensamos que es para los buenos, que él murió en la cruz del Calvario y ay, pero es tan buena esa chica, es tan bueno este chico, este hombre. Él vino a los malos, él vino a los pecadores. Él vino a los enfermos, a los que estaban perdidos, a los que se iban al infierno. A esos vino. ¿Qué hubiera sido de Zaqueo si no hubiera tenido un buen abogado? ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido este buen abogado? Jesucristo es nuestro abogado, nuestro juez justo. Está ahí abogando por nosotros todos los días de nuestras vidas. Y Él pagó el precio para hacerte libre. Él pagó por tus pecados y los míos. Y te defiende. Cada vez que le erras te defiende. Porque sos un hijo de Dios. Porque sos hijo. Y te defiende delante del trono del Padre. Pero que esa sangre que Él pagó en la cruz no sea en vano. Que esa intercesión que el Señor hace delante del Padre continuamente por nuestras vidas no sea en vano. Es tan grande lo que Dios nos ha dado. Es tan enorme el regalo que Dios nos ha dado. Su Hijo, la vida de su Hijo. Que ese regalo no sea en vano. Amén. Que el Señor te bendiga, que podamos rendirnos en la presencia del Señor, que podamos realmente valorar lo que Él ha hecho en nuestras vidas.